ya sin tiros, por supuesto, las ocupábamos como recipiente para calentar café y para hacer el tibio, el pinol caliente, ¿no? El tibio. ¿Has oído hablar del tibio? Sí, claro. El tibio. Entonces, el tibio y el café hacíamos ahí en esa lata. Íbamos pasando la lata ahí, ¿verdad? Íbamos tomando todo, ¿verdad? Parecido a como toman el mate los argentinos, que se van pasando la... Sí. Entonces, y ahí andaba un compañero que se llama Carlos Quintanilla. Y le decíamos Raití, porque él tenía un grupo musical que se llamaba Raití. Es un hombre súper dotado, un genio musical, ¿verdad? Un hombre que toca todos los instrumentos y te saca cualquier canción sobre la marcha. La que le digas, todo es que se sepa la melodía y él te la saca en cualquier instrumento que le diga. Pero el hombre se fue sin guitarra, porque dijo que él no iba a cantar, que él iba a combatir. Pero a alguien se le ocurrió llevar una guitarra, a alguien que tal vez medio sabía tocarla, pues, como yo, medio ahí, medio le hacía la gana. Pero era inevitable, casi como por una ley parecida a la ley de la gravedad, que esa guitarra tenía que ir a parar a las manos de Raití. Y fue a parar a las manos de Raití. Entonces, en ese grupo de nosotros estaba Raití. Entonces nos reuníamos ahí, cantábamos canciones de Silvio. Y a veces había, digamos, de ahí salíamos al combate, volvíamos del combate y volvíamos al lugar, ¿entendés? Y a veces estábamos ahí cantando, estábamos reunidos y no nos tocaba en ese momento estar en la primera línea de fuego y llegaban los tiros donde estábamos nosotros. Y una vez un compañero que estaba ahí hasta perdió un pie, porque llegó un tiro ahí y lo hirió. Y una vez le hicimos una broma pesada a un compañero, que muchos le dábamos broma. Siempre hay alguien de que es el que sufre más. Es correcto. Entonces ese brother andaba con un gran perol de comida que le pesaba, ¿me entiendes? Y entonces nosotros comenzamos a imitar el sonido del silbido de las balas, que ya estábamos súper familiarizados con el silbido de las balas, pues, ¿me entendés? Entonces ya sabíamos hacer bien el sonidito. Yo no me acuerdo ya si de repente he querido practicarlo y no me sale bien, porque más o menos es así. Más o menos así. Entonces nosotros comenzamos a hacerle, pero lo imitábamos bien el sonido. Y así varios. Después otro. Y aquel pobre hombre, hermano, creía que eran las balas que estaban llegando y suelta el perol y se tira al piso. Bueno, aquello fue inolvidable, hermano. Que no se mató el pobre, que ese perol le ha caído en la cabeza. Quién sabe qué le hubiera pasado. Que éramos insurrectos de allá. Entonces en ese grupo había mucha mística, ¿me entendés? Había mucha solidaridad. Había compañeros incluso que eran compañeros, digamos, que tenían, digamos, en la ciudad un comportamiento a veces hasta medio lumpénico, ¿verdad? Sí. Y sin embargo, después de esa movilización, esos compañeros se pusieron a estudiar, a trabajar o a las dos cosas, ¿ya? Es decir, que se formaron como seres humanos. Esa experiencia que vivimos en la guerra, a muchos compañeros, bueno, a todos nos hizo lo que somos, ¿me entendés? Pero algunos compañeros que tenían muy malos hábitos, los enderezó en su vida, les inculcó valores que les permitieron cambiar su vida totalmente, ¿me entiendes? Eso fue, o sea, por la experiencia de la fraternidad, de la hermandad, de la dureza, de lo que tenés que dar, de lo que tenés, del esfuerzo que tenés que hacer, del sacrificio, ¿me entiendes? La disposición a todo eso va formando el carácter. Además que hacíamos círculos de estudio, ¿me entendés? Es decir, nos nutríamos de las ideas revolucionarias. Y eso pues lo organizábamos los de la juventud en el batallón, porque la juventud era la más fuerte porque éramos jóvenes la mayoría, pues, ¿me entendés? Entonces nos organizábamos esos estudios, esos círculos de estudios, esas charlas, esas cosas, y entonces ahí se iba pues dando formación, y además le hacíamos ver a los compañeros cuando cometían errores, ¿me entendés? Cuando asumían actitudes incorrectas, ya, entonces ahí les íbamos inculcando cosas y nos íbamos entre todos aprendiendo, ¿me entendés? Porque todos teníamos fallas y buscábamos cómo superarlas, pues, ¿verdad? Entonces ahí íbamos, y ahí íbamos pues dando el ejemplo, ¿me entendés? Y asumiendo pues cada quien una actitud consecuente, pues, en el principio. Fueron decenas de miles de muertos, o sea, una generación de que algunos llaman la generación perdida. Fíjate que yo pienso todo lo contrario. Yo pienso que mi generación es la más afortunada en la historia de Nicaragua. ¿Así? Porque fue a la generación a los que nos tocó
formarnos como seres humanos en el momento de mayor efervescencia revolucionaria en este país. Es decir, fue un momento duro, es cierto, con muerte, con todo, con guerra. La guerra no es bonita, ¿verdad? Pero lo que es bonito es vivir la experiencia del sacrificio, de la entrega, de la disposición, de la lucha, de lo que creces como ser humano en una experiencia crítica, en una experiencia dura como esa, como la de la guerra, ¿me entiendes? Entonces, la generación mía es una generación que se formó con valores revolucionarios, de manera tal que quien pertenece a mi generación y no sea sandinista y no sea revolucionario, es porque... Hay algunos. ¿Me entendés? Hay algunos, sí, pero son pocos, si te fijas. O sea, la generación de los años 80, por lo general, somos sandinistas. Y si vos miras en las encuestas, cuando hacen por rango de edad las encuestas de viaje, se nota pues ahí el porcentaje que sube, el porcentaje de respaldo al frente, a como sube ahora con las nuevas generaciones, porque estamos otra vez en un proceso revolucionario, donde la juventud está siendo protagonista, ¿me entendés? Entonces, claro, uno de los indicios de que una revolución existe es realmente cuando los protagonistas del proceso, cuando la cara visible de esa revolución son los jóvenes. Cuando los jóvenes son protagonistas de lo que se está haciendo, ¿me entiendes? Entonces, eso fue así en los 80 y es así ahora. Entonces, yo digo, mi generación fue afortunadísima. O sea, estuvimos en el lugar correcto, en el momento correcto de la historia para ser revolucionarios, ¿me entendés? Incluso en esa época, un joven, un muchacho que no se hubiera movilizado, que no hubiera andado nunca cortando café, cortando algodón, porque también me tocó, como nos tocó a muchos, a miles, a decenas de miles de jóvenes, centenares de miles de jóvenes. Eso, que no hubieran andado en nada de eso, o en la cruzada y eso, era motivo de vergüenza, joder, ¿ya? Hay algunos de que se fueron, o sea, algunos de que se escaparon, hay algunos de que no ni siquiera tenían querían ir. Chentear, pues. Ya me entiendes, que se daba, ¿sabes? Voy a preguntarte eso, o sea, eso de la novia. Ni las muchachas se enamoraban de vos, pues, si no habías hecho algo, si no habías ido a la guerra, si no habías ido a cortar café, algodón, ¿me entendés? Porque eras moralmente, eras un marginal, ¿ya? Entonces, en ese ambiente, o sea, si lo mejor que hay en el mundo, o sea, es difícil en un mundo como en el que vivimos ser feliz si no sos revolucionario, porque la revolución es para alcanzar la felicidad para todos. Entonces la felicidad propia solo puedes alcanzarla luchando por la de todos, o a no ser que todos la tengan, la felicidad. Pero si no todos la tienen, ¿cómo puedes ser feliz, joder? Si no luchas porque todo el mundo la tenga, es imposible, porque necesitas valores que te llevan a eso, a luchar para que todos la tengan si quieres ser feliz. Entonces, ser revolucionario es fundamental para ser feliz. Y entonces, en esa época, era casi imposible ser joven y no ser revolucionario en Nicaragua. O sea que era bastante fácil ser feliz, ¿ya? ¿Cómo te sentiste cuando...? Teníamos una razón de vivir. Sí. La razón de vivir estaba ahí, estaba en el ambiente, ¿me entendés? Muchos jóvenes en el mundo, en el capitalismo, mueren, se suicidan o van a las drogas, cualquier chochada, porque no encuentran la razón de vivir. Pero cuando hay una revolución en marcha, la razón de vivir la está respirando en el oxígeno. Esa fue la dicha de nuestra generación. Entonces, para mí es un sacrilegio hablar de generación perdida en los años 80. Es la generación bendecida de la historia de este país. ¿Y para los que estaban en contra? Pues me compadezco de ellos. Que estaban en contra. ¿Y cómo te sentiste cuando hay un acercamiento, pues, de lo que es el frente con la contra, cuando hay una alianza, cuando hay un vicepresidente inclusive, de que fue de los directivos principales de la contra? ¿Cómo se siente alguien que fue a esa guerra? Lo mejor que te puede pasar cuando vos estás combatiendo es que el enemigo se pase a tu fila, joder. Así de sencillo, sí. ¿Me entendés? Así de sencillo. Si los contras eran pobres o trabajadores, eran gente campesinos, ¿me entendés? Es decir, la máxima aspiración nuestra era que esos campesinos se volvieran sandinistas, joder. ¿Ya? ¿Cómo nos vamos a sentir enojados por eso? Ahora, y eso, pues hay muchas experiencias de revoluciones. La revolución rusa no hubiera triunfado, la primera revolución socialista del mundo, si los soldados del zar no hubieran enderezado sus fusiles en contra del ejército zarista y a favor de la revolución, ¿me entendés? Una de las consignas en la lucha contra la dictadura somocista era: guardia, entrega tu fusil al pueblo. Y un guardia que lo hizo llegó a ser comandante guerrillero, y otro guardia llegó a ser un gran... René Tejada no fue guardia, David Tejada no fue guardia.
Chico Ramírez, Cierto, yo ¿me sé. entendés? Y pues fueron héroes sandinistas. Inspiraron. Ya. Sí. Hugo Chávez, ¿qué fue? Sí. No fue guardia venezolano. Sí. ¿Y qué hacían el ejército venezolano? No era combatir a la guerrilla en Venezuela. Claro. Ah, y Omar Torrijos, ¿de dónde salió? Y Camaño en Dominicana, y Juan Velasco Alvarado en Perú. Y bueno, y si te diría el uruguayo, el fundador del Frente Amplio, Seregni, Liber Seregni, ¿me entendés? Y hay tantos y tantos hermanos que te puedo mencionar, Jacobo Arbenz. Son abundantes los casos de militares patrióticos. Turcios Lima en Guatemala, Sí. que fue el fundador de la guerrilla guatemalteca. Pero aquí y era otra militar. historia, pues Y aquí era es, militar. pero Entonces, aquí es otra historia, o sea, un pero te estoy poniendo el caso ejército, de Nicaragua. si un Te estoy ejército poniendo el caso de Nicaragua. sandinista de que Te estoy poniendo el caso de se Nicaragua. Varios convierta además en ejemplos. ejército nacional. Asimismo, varios contras. Y ahora, después del 90, ya en sí lo que es la organización donde se agruparon los que combatieron en las filas de la contrarrevolución, terminaron dándose cuenta que sus intereses de clase los defiende el Frente Sandinista, y por eso ahora están aliados con el Frente Sandinista, porque saben que sus intereses de clase, lo que tomaron fue conciencia de clase, y se dan cuenta de que sus intereses los ha defendido siempre el Frente Sandinista, y por eso Existe ahora una están con el Frente Sandinista. verdadera reconciliación. Esa es la reconciliación, precisamente. La reconciliación es que los pobres se unan en defensa de sus intereses. Lo que quieren los ricos es dividir a los pobres. ¿Ves? Porque claro, las ideas de clase que prevalecen son las de la clase dominante, las de los explotadores. Y hasta los pobres piensan en función de los intereses de las clases dominantes. Cuando prevalecen los intereses, las ideas de las clases dominantes. Pero cuando eso cambia, es cuando se unen los pobres, cuando se unen los trabajadores, cuando se unen las clases populares en defensa de sus propios intereses y hacen la revolución, ¿me entiendes? Y de eso se trata. Ese es el fenómeno que se ha visto con la alianza con los compañeros, con los que fueron pues combatientes de la contrarrevolución. ¿Quién con más autoridad que uno que los combatió para decir que no les guardo ningún rencor? Mi venganza personal será el derecho de tus hijos a la escuela y a las flores. Decía aquel gran poema de Luis Enrique Mejía, Sí, inspirado en el gesto de Tomás Borges, que Tomás perdonó Borges al guardia que lo torturó, al jefe de los torturadores en la cárcel, ¿verdad? Ese ejemplo tenemos que seguir para estar claros de que aquí de lo que se trata no es de odiar, sino que es de amar. Y si fuimos a la guerra fue por amor, y si matamos fue porque nos vimos obligados a hacerlo, no porque nos guste hacerlo, ¿me entiendes? Y la experiencia de la guerra fue una experiencia súper enriquecedora espiritualmente, porque fuimos capaces de no perder la ternura jamás, como dijo el Che, que había que hacer para ser revolucionario.